La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y trajo el colapso del comunismo. Empieza a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta 1990, cuando se destruye la Unión Soviética. Esta guerra se llama así ya que entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron desde el punto de vista militar, probablemente por miedo a ataques nucleares. La Guerra Fría fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por diferencia de ideología, ya que Estados Unidos estaba con el capitalismo, que es un sistema en el cual medios de producción y distribución son propiedad privada, y la Unión Soviética estaba con el comunismo, que era un sistema que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales. Esta rivalidad la expresaron mediante la propaganda. La Unión Soviética señalaba a Estados Unidos de explotadores, imperialistas y despiadados, mientras que por su lado Estados Unidos señalaba a los soviéticos de revolucionarios, ateos, dictadores y tiránicos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían entrado en la guerra por las agresiones de japoneses y alemanes, pero una vez que Alemania es derrotada, o mejor dicho, cuando Adolf Hitler es derrotado, Alemania se divide, quedando por un lado Alemania Occidental, que era capitalista y se encarga de gobernar los Estados Unidos, y por otro lado queda Alemania Oriental, siendo comunista, la cual tendría en el poder los soviéticos. Las principales causas de la Guerra Fría fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia, que fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. América se convirtió en la única superpotencia del mundo y se derrumbó el comunismo. Los conflictos más destacados fueron el bloqueo de Berlín en 1948 hasta 1949, ya que la Unión Soviética bloqueó todos los accesos a Berlín Occidental con la intención de que esa parte de la ciudad cayese también bajo su control. Estados Unidos y sus aliados reaccionaron suministrando por vía aérea por más de un año unas 4.700 toneladas diarias de toda clase de suministro. El bloqueo concluyó porque la Unión Soviética se dio cuenta de que no iba a lograr su objetivo. La Guerra de Corea en 1950 hasta 1953, la crisis del Canal de Suez en 1956, la construcción del Muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles en Cuba en 1962, la Guerra de Vietnam en 1959 a 1975, entre otras. Datos curiosos. Hubo conflictos indirectos como las guerras de Vietnam y Corea. También tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962, quizás uno de los episodios que puso más cercana a la guerra nuclear. Un avión espía americano llamado U-2 tomó fotografías de misiles balísticos soviéticos capaces de transportar cargas nucleares. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance medio y 24 de alcance intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir a Cuba por dicha cuestión, con lo que en última instancia los misiles fueron retirados con la promesa americana de no invadir Cuba. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania. ¿Por qué se acaba la Guerra Fría? Por la destrucción de la Unión Soviética en 1991 y el fin de un superpoder comunista. En 1989, una serie de revoluciones no violentas, con la excepción de Rumania, pone fin al comunismo en los países del telón de acero que eran satélites de la Unión Soviética. En 1991 es el propio gigante al que se disuelve en
15 repúblicas independientes, siendo la mayor de ellas Rusia.